guztioi, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gaur gurekin daukagu Pedro Esayasu, gaur egungo ekonomia eta ogasun sailburu bat, eta ohore handia da guretzat, ezta, Pedrorekin orkestea eta egotea. Bueno, orokorrean denok ezagutzen dugu Pedro, bere responsable komunitatearen apartez, bera gobezetik eta plentzatik asko ibiltzen da. Baina ala ere, aipamen batzuk egingo ditugu, ibilbidea ikutzeko, ze derako oso ibilbide luzea, Casabalak dauka abio publikoan eta bere politikoan. Digo, pues, buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar hoy en contar con nosotros. Y es un honor para nosotros, es una suerte y un placer tener aquí a Pedro Esayasu, el actual consejero de Economía y de Hacienda del Gobierno vasco. Para nosotros, creo que en general y para nosotras es un rostro bastante conocido el de Pedro aquí, no solamente por sus responsabilidades que todos conocemos, sino porque además se preocupa por Boris y por Plencia, y le conocemos, pero no está de más mencionar algunos de su trayectoria política y en el ámbito también público, que es muy amplia, y sí nos gustaría por lo menos resumir cuál ha sido un poquito su trayectoria, ¿verdad? Si me permitís, simplemente hemos recogido unos cuantos datos para decir que Pedro empezó en esta trayectoria, bueno, él es de profesión y de formación economista, y que inició su andadura en el gobierno vasco ya hace unos años, y como director general de Economía y Planificación. Después también ha pasado su trayectoria por la Diputación Foral de Vizcaya, como director general de Finanzas y Presupuestos. Todos le conocemos ya en una etapa más cercana en el Congreso de los Diputados de Madrid, largos años, si no me equivoco, de 2000 a 2016, así se por ahí en Madrid. Leía como anécdota que durante el periodo de Madrid ha sido uno de los políticos vizcaínos más activos en cuanto a propuestas y proposiciones, o por lo menos así te consideraba una publicación, y hasta actualmente, ya recientemente, se ha nombrado consejero de Economía y de Hacienda aquí en el Gobierno vasco. Así que le agradecemos muchísimo al consejero, a Pedro, que haya puesto en su agenda, que seguro que es muy abundante y muy prolija, y que nos haga esta visita y nos cuente lo que le trae hasta aquí. Pues eskerrik asko, Pedro, eta nahi duzunean. Bai, bueno, eskerrik asko Eri, eskerrik asko Inigo, alderdikideok, alderditzaileok eta lagunok, eskerrik asko benetan gonbidatzailetik, eta zuek ziur hemen egoteko aukera emateagatik. Nik uste dut oso garrantzitsua dela, leku honetan egotea ere, esplikatzeko zer egiten agri garan, zer egiten dugun, eta zein den gure beharra, batzutan saltzen gara gure lekuetan, eta aztuten gara jentea dagoela hortik, eta jenteari gauzek esplikatu beharko zaizela, ez? Bueno, estoy encantado, decía, de estar aquí, porque creo que además es mi obligación, aparte de la agenda que efectivamente, bueno, pues, o desgraciadamente es bastante intensa, creo que también es una tarea que debe estar siempre presente en la agenda, pues la participación en este tipo de foros y dar explicaciones de lo que hacemos, porque creemos que en la política estamos para hacer, pero también para explicar precisamente a los que nos han apoyado, nos han votado, o incluso aunque no nos han apoyado, nos han votado para que en un futuro lo puedan hacer, no explicar lo que hacemos para validar de alguna forma nuestra actividad política, ¿no? No es la primera vez que estoy aquí, estuve hace exactamente no sé, antes me decía Íñigo 3 o 4 años, no me acuerdo, yo las fechas las pierdo, porque como decía él, y como empecé el año 81 en el gobierno de técnico en el servicio de estudios, y luego efectivamente, porque no empecé de director, eso fue en el año 87 creo, de director, ¿no? Pero bueno, se empecé hace muchísimos años, y bueno, y ya se me olvidan las fechas, pero creo que hace 3 o 4 años estuve aquí precisamente cuando estaba ahí en el Congreso de los Diputados de Madrid, también un poco para explicar las andanzas por la Villa de Corte. Ahora las andanzas la verdad es que son bastante menos divertidas que las de la Villa de Corte, con lo cual tenéis el riesgo de que os aburra más. Aparte, no es como disculpa, no quiero protegerme, pero me duelen las muelas, entonces ando con dolor y seguramente esto me hará menos entretenido, pero así todo vamos a intentar hacer algo. ¿De qué vamos a hablar? Pues no sé, no digo que voy a improvisar, tengo un pequeño esquema, pero la verdad es que tampoco tengo nada cerrado. Me gustaría hablar de lo que os interesa a vosotros, y en principio no puede ser nada ajeno a la política y no puede ser nada ajeno a la economía. Entonces me gustaría hablar brevemente, todo el mundo que dice brevemente, al menos uno que ha sido diputado, o cuando es diputado dice brevemente y suele ser muy largo. Yo sé que estuvo aquí en Miro Lavarría, ¿no? Una vez. Sí. Os diría también que iba a ser breve, pero seguro que no lo fue. O sea, que eso es
eso es un defecto de la casa, ¿no? Pero bueno, voy a intentar ser breve o tratar un poco de ir a los temas que puedan interesar, sintetizar, de manera que es mejor que después tengamos un tiempo, si queréis, para hablar de los temas que os puedan interesar. Ya preguntáis cosas concretas y respondemos cosas concretas, ¿no? Y así tampoco divago yo en exceso en temas que puedan no interesaros. Bueno, había pensado primero hablar de la situación del marco político en Euskadi, del marco político en Madrid, porque los condicionantes políticos y el marco político allí y aquí pues nos dan por un momento la idea de cuál es nuestra posición, tanto en Madrid como en Euskadi, cuáles, digamos, nuestras fuerzas, cuáles son las posibilidades de actuar. Yo creo que esto nos da el marco político actual, ¿no? Y a partir de ahí me gustaría pues hablar de dos acuerdos que han sido importantes. Un acuerdo que ha habido en Madrid con el Partido Popular, que ha tenido una serie de consecuencias, ¿no?, para Euskadi positivas entiendo yo, espero que entendáis también vosotros que son positivas cuando os cuente cuáles han sido. Y también, bueno, pues quería comentaros el acuerdo también presupuestario, y dentro de ese acuerdo de Madrid forma parte también, digamos, el acuerdo del cupo. No es un acuerdo de Madrid, es un acuerdo nuestro, pero, digamos, estaría también en ese entorno. Y luego me gustaría también contaros el acuerdo presupuestario que hemos tenido en abril. Aprobamos los presupuestos en abril de este año, porque entramos al gobierno en 28 de noviembre del año pasado. Había que hacer un presupuesto, había que hacerlo rápido, había que hacerlo, bueno, con apoyos, y luego os contaré un poco cómo fue el proceso y cuál ha sido el resultado. Tenemos también entonces un presupuesto que hay que contar las claves del acuerdo, digamos, las exigencias de la contraparte y cuál fue el proceso, ¿no? Eso por otra parte. Y luego ya yo creo que es inevitable hablar algo también de economía. Es decir, hemos pasado unos años muy malos, hemos pasado porque yo tengo también ya la sensación de que estamos superando, hemos pasado una crisis muy grande desde el año 2007. Tengo aquí unos datos porque he pedido, y bueno, luego los diré si no, unos datos de cuál era la situación en el año 2007, cuál fue la situación, por ejemplo, del empleo el año 2012, cuando la crisis estaba en pleno apogeo, y luego a partir del año 2014 que la economía empieza un poco a funcionar, a recuperarse, y llevamos 2014 con un crecimiento pequeño, 15 ya con un crecimiento más importante, y el 16 yo creo que ya vamos a un ritmo de crecimiento relativamente importante. Esto no quiere decir que se han arreglado los temas, sigue habiendo muchos problemas, también los problemas de paro, los problemas de desigualdad. Comentaremos ese tipo de cosas, pero ya estamos en una senda de crecimiento económico que yo creo que nos va a permitir, bueno, pues ver el futuro económico y el político también, que está condicionado por la economía, verlo con cierto optimismo. Y luego, para concluir, si os parece, podría daros un poco unas cifras básicas del presupuesto del Gobierno vasco para que veáis. Bueno, yo creo que lo conocéis, pero para que conozcáis con más detalle, si acaso conozcáis cuáles son un poco las características del presupuesto del Gobierno vasco, a qué dedica el dinero del Gobierno vasco, para que sepáis un poco cuál es la actividad nuestra como administración de cara a los ciudadanos, ¿no? Bien, el panorama político, yo creo que desde el Partido Nacionalista Vasco no nos queda más que decir que estamos en un panorama, yo diría, políticamente satisfactorio, por no decir de muy satisfactorio. Yo creo, en general. Luego veremos en cada ámbito institucional o en cada administración, veremos cuál es la situación real, pero en general la situación es satisfactoria, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, desgraciadamente no en Plencia, pero llegará pronto, desgraciadamente en Plencia no, pero en los ayuntamientos de Donosti, Vitoria-Gasteiz y Bilbao está el Partido Nacionalista Vasco, también en las tres diputaciones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y el Gobierno vasco. Bueno, está, digamos, pero no solo. Teníamos los mejores resultados en todas las instituciones, menos en Álava, que esa es una cuestión que, bueno, que también entraremos luego, si queréis, en detalle, aunque, bueno, nos pilla más lejos, pero estamos gobernando en coalición, a pesar de que al partido coaligado en todas las instituciones en general le sacamos bastante distancia en cuanto a votos y escaños. Bien, el Gobierno vasco, tenemos, sabéis, el Partido Nacionalista Vasco tiene 28 escaños en el Parlamento vasco,
tiene 9 el Partido Socialista, es decir, entre los dos tenemos 37, y entre H. Bildu, que tiene 18, el PP 9, ¿he dicho el PP antes con el pacto? No, hemos pactado con el PSOE. Bueno, con el PP, H. Bildu y Unidos Podemos tienen 38. Tienen uno más que nosotros, ¿no? Y eso que cuando yo estaba en Madrid decía, es bueno que los gobiernos no tengan mayoría porque tienen que pactar, tienen que hablar con los partidos de la oposición, eso es bueno, enriquece y tal. La verdad es que eso lo pensaba allí. Ahora no digo que no piense eso porque podría dar la sensación de que no tenga mucho talante democrático, no quiero dar la sensación de que no es importante también hablar con la oposición, pero la verdad es que es una faena. Porque para hacer el presupuesto, por ejemplo, necesitábamos un voto, y un voto, claro, es un partido político, es un grupo parlamentario. Y teniendo a EH Bildu, teniendo a Podemos y teniendo al PP, pues al final se complica, porque una persona puede estar más o menos cercana ¿no?, a la posición del gobierno, pero un partido político, un grupo parlamentario de estas características, no es tan fácil que esté cercano. Pero bueno, luego veremos un poco el tema del presupuesto, como os decía. Eso en cuanto al gobierno. O sea, gobernamos en coalición, nos falta un escaño para poder, digamos, llegar a los acuerdos suficientes y aprobar los proyectos y hacer las cosas, ¿no? En Bilbao, en Donosti bueno, pues los datos que tengo, el Partido Nacionalista tiene 13 y el PSOE 4. Yo creo que con esto ya tiene la mayoría suficiente, porque el resto tienen 8, 10, 12. O sea, son 17 frente a 12, con lo cual gobierna en coalición, pero gobierna con mayoría y gobierna en ese sentido con tranquilidad, ¿no? Con la tranquilidad que da una mayoría. Bueno, aunque en todos los gobiernos de coalición pueden surgir los problemas, pero en principio no tiene por qué si están claramente establecidas las reglas de funcionamiento. En Donosti, el Partido Nacionalista y el Partido Socialista tienen 16, 9 y 7, y el resto son 11, con lo cual también tiene una mayoría suficiente. En Gasteiz es donde hay problemas, porque en Gasteiz el alcalde es Gorka Urtaran, pero solo tiene 5, ¿no? Tiene 5 que, sumándole los 4 del PSOE, hacen lo mismo que el PP, ¿no? Y EH Bildu tiene 6, con lo cual tiene un problema grave tiene un problema de necesidad de bastante más apoyo. Es una situación política en ese sentido más enclenque. Por diputaciones, Vizcaya, el Partido Nacionalista tiene 23 y el PSOE tiene 7, con lo cual el resto tienen 21, 30 frente a 21. Yo creo que es una manera fácil y cómoda de gobernar. Y en Guipúzcoa pasa prácticamente lo mismo, 18 que tiene el Partido Nacionalista y 9 que tiene el PSOE, 27 frente a 24. Es decir, bueno, son instituciones que tendrán que buscar sus equilibrios con los partidos que están coligados, con el Partido Socialista, pero en definitiva, una vez que establezcas el acuerdo de gobierno, ya tienes una guía con la que funcionar a lo largo de la legislatura. Bien. En Álava, bueno, ya os he dicho también, la Diputación pasa también lo mismo. La Diputación tiene 13 el Partido Nacionalista Vasco, el PSOE tiene 5, son 18, y el resto, o sea, la suma de los demás partidos, bueno, pues es mucho más alta, con lo cual, mucho más grande, con lo cual el partido tiene un problema en Álava para sacar cualquier tema adelante, aparte de tener que contar con el socio del gobierno, que es lógico, tiene que contar o bien con EH Bildu, que es con el que ha contado para hacer los presupuestos, o bien con Podemos o bien con otros, pero tiene que contar necesariamente con alguien. Este es un panorama, bueno, político, decía por eso razonable, yo creo que bastante bueno, porque sí tienes que pactar y tienes que acordar, pero te permite estar de cabeza, estar ¿no?, presidiendo los gobiernos de ayuntamientos, diputaciones y gobierno. Bien, en Madrid es otra historia. En Madrid lo que ocurre ya también conocéis. En Madrid hay un PP que, aparte de estar acosado por miles de cosas, ¿no? Bueno, miles de cosas de corrupción, fundamentalmente. Ahora la amnistía fiscal de Montoro, es decir, ahí siempre van saliendo cosas. Tiene una situación política, desde el punto de vista de los escaños y del apoyo al gobierno, bastante débil. Tiene 137 escaños, necesita, como ha utilizado, los 32 de Ciudadanos, tiene que, bueno, lo que pasa es que Ciudadanos le ha dado el apoyo al presupuesto, pero no necesariamente le tiene que dar el apoyo para otras cuestiones, con lo cual tiene una situación ahí bastante, en ese sentido, bueno, delicada. Entonces ahí tenía 169, le hacían falta los 5 del Partido Nacionalista Vasco,
bueno, que los ha tenido, y luego veremos cuáles han sido las contrapartidas de este acuerdo, más, bueno, al final sumó uno de Coalición Canaria, otro nuevo de Canaria, que es lo que le dieron los 176 para poder aprobar el presupuesto, ¿no? Esa es un poco, yo creo que la situación un poco política. Y esta debilidad de Madrid y esta, digamos, posibilidad de entrar a formar parte de los acuerdos, porque Podemos anda a sus historias, con la reciente moción de censura. El PSOE se está situando con el nuevo secretario general y yo creo que ahí todavía tienen bastante tiempo hasta que encuentren un rumbo, unos acuerdos que pueda haber, en todo caso, por el lado de la izquierda, para tratar de buscar una alternativa para Rajoy, ¿no? Entonces, pero tenemos la sensación de que eso, bueno, no se prevé a corto plazo. Aunque a lo mejor hay elecciones y se conforman otras mayorías, pero aunque hubiera elecciones, yo creo que no habría grandes cambios en Madrid, y eso también lo sabe, yo creo, esa es la idea que también tiene el PSOE, que todavía necesita un tiempo para recuperarse y tratar de, bueno, si puede ganar posiciones en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y un Podemos que yo creo que también anda bastante, bueno, dudando de cuál sería el resultado de unas nuevas elecciones para ellos. Bien, bueno, pues este es un poco el panorama en el que nos movemos. Entonces, yo lo que ahora os trataría de contar es el proceso presupuestario nuestro, ¿no? No sé si os he dicho que lo iba a hacer en ese orden o no, pero es igual, ya que estamos con estas mayorías y minorías, el proceso presupuestario. Cuando se conformó este gobierno, el gobierno del lehendakari Urkullu, el 28 de noviembre, nos encontramos, bueno, pues que estaba prácticamente acabando el año. Nos encontramos, además, que los ingresos que pensábamos tener, la recaudación, era bastante más baja de la que se había estimado que se iba a tener allá por el mes de octubre. Y claro, pues esto nos obligaba a tener menos recaudación de la prevista, que esa es la que nos dicen las diputaciones lo que hay. Al tener menos recaudación estábamos obligados a dos cosas: o recortar los gastos, que es lo más razonable, pero ahí tengo que decir que nos salvó, entre comillas, Montoro y Europa. Es decir, hubo una revisión del déficit público, nos permitieron tener un déficit público un poco más amplio, y esto lo que nos permitió era no recortar tanto, ¿no? Y poder hacer una emisión de deuda adicional para tratar de financiar una serie de gastos que hay que financiar necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que, digamos, la bajada de recaudación suponía un menor gasto, nos permitió el nuevo déficit público ampliar el endeudamiento y poder financiarlo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la situación del Gobierno vasco, desde el punto de vista presupuestario, desde luego no es nada boyante, no es nada, vamos, no nos sobra dinero. Yo os voy a decir que andamos bastante justos o que no estamos para alegrías. Sinceramente, no estamos para alegrías. No estábamos a finales del año pasado o primeros de para hacer el presupuesto del año 2017, y me temo que tampoco estaremos con excesivas, aunque yo espero que sea mejor el presupuesto del 18, tampoco vamos a estar con excesivas alegrías, aunque yo espero, insisto, que sea un poco mejor. El año 17, bueno, pues hicimos los números y nos dimos cuenta de que teníamos una situación presupuestaria complicada. ¿Por qué? Bueno, porque hay unas tensiones de gasto. Gonzalo también sabes, ¿no? Gonzalo no, Juan Mari. No, que hay una serie de tensiones de gasto importantes, sin contar la nómina de los funcionarios, sin contar lo que no se les paga de las EPSVs, digamos, sin contar esas cuestiones que están ahí latentes, que seguro que van a suponer una tensión de gasto adicional en un futuro, y además me imagino que no muy lejano. Había una serie de gastos importantes que estaban presionando. Por una parte, la renta de garantía de ingresos. ¿Por qué? Porque el año anterior se había presupuestado bastante por debajo de lo que se iba a gastar. Al final lo que había que hacer es pagar efectivamente a que tiene derecho, con lo cual se gastó bastante más de lo que estaba presupuestado, y el año 2017 queríamos poner bien las cifras. Esto nos obligaba, bueno, pues a subir una cantidad relativamente importante, a pesar de que lo que hicimos también era no subir todo aquello que se pretendía o que algunos pretendían que se subiera, que era subir o actualizar la renta de garantía. Imagino que os acordaréis
tal y como subió con el porcentaje de subida del salario mínimo interprofesional. Esto hubiera supuesto un gasto muy importante, adicional, y nos hubiera quitado margen de maniobra para hacer otras cosas. Y no podíamos. ¿Por qué? Bueno, no podíamos porque los números no daban, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos este presupuesto que creció exclusivamente el 1,2% y teníamos que, por una parte, hacer frente, digo, a esos agujeros que había en renta garantía, a esos agujeros o bajas presupuestaciones que había también en materia de sanidad, y además teníamos que hacer frente a compromisos del Gobierno, por ejemplo, bueno, pues el aumento de la innovación, el gasto de innovación en un 5%. Es decir, había una serie de compromisos también por parte del Gobierno que había que cumplir. Entonces, bueno, pues todo esto hacía que no fuera muy fácil el presupuesto. Porque aparte de esto, lo que hay que cumplir también es con las restricciones de Montoro o del déficit público, que nos dice que no podemos gastar lo que queremos, que tenemos, el déficit público no puede sobrepasar el 0,6%. Esto es una restricción también, no nos impide gastar lo que necesitaríamos, lo que nos gustaría, y con todo esto hay que hacer un presupuesto. Bueno, pues con todo esto hicimos un presupuesto, que luego si acaso diremos alguna cifra. Hicimos algún presupuesto y dijimos, bueno, y ahora lo tenemos que aprobar. Y ahí venía el problema, que venía que nos falta uno. Dijimos, ¿y quién nos va a apoyar a nosotros el presupuesto? Entonces, claro, lógicamente los grupos parlamentarios todos dijeron, nosotros estamos dispuestos a hablar, porque todos dicen eso, evidentemente, y no pueden y no deben decir otra cosa. Y nosotros decimos también, porque tampoco podemos ni debemos decir otra cosa, decimos, nosotros también vamos a hablar con todos para ver qué nos piden, para ver si somos capaces de llegar a un acuerdo y para ver si somos capaces de, efectivamente, bueno, pues hacer un presupuesto con el apoyo suficiente. Entonces empezamos, claro, hicimos una primera ronda, en primer lugar con EH Bildu, porque hicimos la ronda empezando del grupo parlamentario más grande, de más número de parlamentarios, de más a menos, primero Bildu, luego Unidos el Carrequín Podemos y luego el Partido Popular. Entonces, en la primera vuelta, bueno, pues todo el mundo viene a ver qué es lo que el Gobierno ofrece, y el Gobierno no podía ofrecer más que lo que había ahí. Es decir, los números no engañan, es decir, estos son los datos. Si tenemos en cuenta que esta es la recaudación prevista, esto es lo que Montoro nos dice, que no podemos aumentar este déficit por encima del 0,6, pues entonces los números nos dan esto. Entonces, nosotros, ¿qué propuesta hemos hecho? Bueno, pues tratar de cubrir aquellas necesidades básicas, que era el tema de la renta de garantía o el tema de sanidad, subir el salario en el 1% que previsiblemente iba a permitirnos Montoro después que subiera, etcétera, que el 1% de incremento con los deslizamientos suponía en torno al 1,5%. Pues con esto ya no teníamos prácticamente para nada más. Sí, subir el 5% los gastos en innovación para cumplir los compromisos presupuestarios. Bueno, grosso modo y alguna cuestión más, pero bueno, tampoco. Y con esto, claro, no había tampoco mucho que ofrecer. Es cierto que teníamos un pequeño cajoncito para negociar, pero tampoco era un cajoncito muy grande, ¿eh? Es decir, no, porque todos saben el truco del cajoncito, con lo cual tú les dices que no hay cajoncito y todo el mundo sabe que hay, ¿no? Pero les dices, oye, pero que no es grande, ¿no? Entonces, bueno, EH Bildu nos dijo que querían, bueno, plantear, bueno, nos dijo una cosa importante, que querían negociar, y dije una expresión que era que querían salir de su zona de confort. Es decir, ellos habían estado, según ellos, habían estado en una posición de confort que se supone que es estar en contra siempre del Gobierno y mantener una posición contraria por el hecho de mantener una posición contraria, es ser oposición pura y dura, pero que habían decidido ser constructivos, que iban a salir de esa área de confort, que iban a hacer ese esfuerzo para ver qué esfuerzo hacíamos nosotros y así podíamos llegar a un acuerdo. Bueno, mucha zona de confort no dejaron, porque nos pedían 250 millones de gasto adicional, ¿no? Tampoco sabíamos muy bien para qué, era para un montón de cosas y tal, pero bueno, para aumentar la RGI que habíamos, supuestamente, según ellos habíamos recortado, para más educación, más no sé qué, bueno, claro, a nosotros también nos gustaría, les íbamos a hacer todo esto y más, pero claro, 250 millones adicionales, cuando todo el aumento del presupuesto, yo creo que había sido en torno a 124, pues era como duplicar, más que duplicar el aumento del gasto que había. Y además era imposible porque, como decía antes, los recursos son los que se establecen en el Consejo Vasco de Finanzas, en los que dicen las diputaciones, se llega a un acuerdo con las diputaciones en base a los datos que ellos nos dan, y luego, bueno, pues está limitado por las otras condiciones que os decía, con lo cual era imposible aumentar el gasto de una forma importante
para que ellos nos pudieran apoyar. Hombre, nos dicen esto porque 250 millones tampoco son 2.500, con lo cual, bueno, si dicen 2.500 parece que está rompiendo el acuerdo. Si dices 250, a pesar de todo, parecería que es una cifra relativamente razonable, pero lo que estaban haciendo es dar esa cifra sabiendo que era imposible para que les dijéramos que no, porque no querían el acuerdo. Si les hubiéramos dicho que estamos encantados, que 250 quede de acuerdo y que les damos lo que ellos plantean, pues se hubieran dado un susto, ¿no? Porque lo lógico es que ellos no quieran apoyar al gobierno porque su vocación es la de sustituir al gobierno, cambiar el gobierno nuestro por el gobierno suyo y tal. Además, el primer partido de la oposición nunca suele apoyar en ninguna parte al gobierno. Creo que sería un error primero de política, con lo cual, bueno, pues sabíamos que ellos no lo podían hacer a pesar de que nos decían que efectivamente iban a salir de la zona de confort. Pasamos esta primera ronda con ellos y vinieron los de Elkarrekin Podemos que nos dijeron, bueno, nuestro modelo social, bueno, además no vinieron dos parlamentarios y vinieron otros dos que no lo eran, pero que eran los que mandaban en el grupo. O sea, que no sé si estos por círculos o por cuadradillos, pero vinieron unos que, bueno, que no eran del Parlamento, con lo cual a mí me parece raro que alguien que no es parlamentario debata conmigo los presupuestos, porque tendríamos que ser parlamentarios, pero bueno, es igual, nosotros admitimos a cualquiera que tenga buenas ideas. Con lo cual, vinieron y nos dijeron que nuestro modelo económico y social es completamente diferente al vuestro. Digo, bueno, pues vosotros diréis, yo no tengo esa impresión. Pero sí, porque la renta garantía y tal, digo, bueno, vamos a ver. Si la renta garantía que hay en Euskadi no hay en ninguna parte del mundo, dime cuál es tu modelo social, de que en parte del mundo ves algo que sea mejor que esto en cuanto, ¿no?, a una renta que garantice a los ciudadanos que no tienen ingresos, que les garantice una cantidad de estas, además de una ayuda adicional para vivienda, etcétera. Decirnos dónde. No, pero tenemos un modelo diferente. Joder, si me dices dónde, podemos incluso mirarlo. Es decir, que no querían tampoco llegar a ningún acuerdo, porque ellos están en una posición de buscar espacio político. Todavía yo creo que no saben dónde están. Bueno, saben dónde están. Se supone que están en la izquierda, o eso es lo que ellos creen. Pero claro, en la izquierda, como también hay otros, está EH Bildu y están, bueno, supongo que el PSOE también, o están todos ahí y se están mirando, sobre todo EH Bildu y Podemos, se están mirando por el retrovisor cuál es la posición que hace cada uno o qué movimiento hace uno para hacer el otro. Me imagino que, claro, si EH Bildu no entra a un acuerdo y el Elkarrekin Podemos entra, pues entre ellos se criticaría, ¿no ves? Facilitando un gobierno neoliberal que no hace más que gastar mal. Bueno, entonces yo no sé, cada uno tiene sus posiciones políticas o sus prejuicios ideológicos o lo que tenga, que respeto completamente, pero con ese discurso no daban pie a entrar a debatir sobre ninguna partida, sobre ningún gasto, sobre nada. Y luego el PP desde el primer día, incluso antes de sentarnos con ellos, nos habían dicho en el Parlamento, habían dicho no personalmente, sino que también, ¿no?, pero lo habían dicho incluso en alguna iniciativa parlamentaria, o una respuesta al Lehendakari, creo que fue por parte de Alfonso Alonso. Bueno, le dijo al Lehendakari, creo que fue así, que ellos estaban dispuestos a hablar y que estaban dispuestos a acordar y tal. Y dije, joder, menos mal, ¿no? Porque claro, si no, no teníamos a nadie con que... Y ellos estaban dispuestos, supongo que por muchos motivos, o no sé si por muchos o solo por uno, pero la verdad es que con posterioridad se debatía luego el presupuesto de Madrid y ellos, por tener una posición contraria en Euskadi, no iban a poner en riesgo el apoyo en Madrid. Entonces yo creo que eso también a ellos de alguna manera les condicionaba. Y luego, por otra parte, bueno, pues ellos no están en contra del control del déficit público. Ellos, bueno, digamos, tampoco van a hacer un discurso muy diferente, muy diferente de la situación de austeridad y de penuria un poco que tenemos por las cifras, ¿no?, que espero que sean mejores el año que viene, pero bueno, entonces ellos lo que hicieron era, bueno, pues ponerse un acuerdo y nos pidieron la caja, a ver cuánto había en la caja. Y dijimos, joder, no hay nada, o muy poco, ¿no? Y entonces, al final, el acuerdo, que tiene una parte, bueno, si queréis luego lo iba a mirar, a leer, pero no os lo voy a dar la paliza. Hay una parte que es de preámbulo y de, bueno, de acuerdos un tanto genéricos en materia de innovación, en materia de internacionalización, en materia de familia, en materia educativa. Ellos ahí, bueno, pues están preocupados por las ayudas de familia, por el tema por ejemplo, el tema del inglés, cuando se tomen, digamos, decisiones en materia de políticas
de incentivación económica y tal, bueno, pues les informaremos. Va. Es un poco una parte genérica para decir que están un poco al tanto de lo que hace el gobierno y de la política que se hace allí. Eso por una parte. Pero luego, por otra parte, bueno, pues claro, ellos también querían llevarse una... Bueno, empezamos, pues damos 20 millones. Al final acabamos en 29 millones de euros, que bueno, que en un presupuesto de 11.059 creo que es, ahora no sé, 11.059,3. Estoy diciendo, igual estoy fardando y no es el número, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Sí? Dicen que sí. Ah, pues mira, si he acertado. Ahora no me aparece la cifra. Ah, he fallado, 11.059,7. Ah, bueno, digo, en un presupuesto de esa cantidad, la verdad es que 29 no es nada. Y además, lo que hicimos también era pactar, y de esos 29 les dijimos, mira, pero 5 millones vosotros vendéis como que son del acuerdo vuestro, pero son cosas que os vamos a poner nosotros, porque nos interesaban poner a nosotros, reforzar una serie de partidas. En tema exterior, poner un tema de cooperación, metimos adicional, también metimos algo en materia de sanidad, para poder hacer alguna compra de algún pues, instrumentos sanitarios y tal. Bien. Con lo cual, con 29 millones que no va a ninguna parte, al final, bueno, pues conseguimos el acuerdo del Partido Popular. Lo firmamos el parlamentario Dan Borronía y yo, y bueno, eso quedó ahí. Entonces, bueno, pues ya esto nos permite seguir funcionando. Es que estaba hablando demasiado y me he dado cuenta que esto se está pasando el tiempo y que todavía voy muy bien. Voy a acelerar un poquito. Bueno, ese es un poco, no, pero creo que era importante. Hicimos la primera vuelta, insisto. Luego hicimos una segunda vuelta porque habíamos quedado con los grupos parlamentarios en que íbamos a hacer una segunda vuelta. H. Bildu vino con lo mismo, con la zona de confort, pero sin dar ninguna solución. Los otros vinieron también con el modelo social que era diferente, sin avanzar nada, y querían como abrir un proceso de debate y tal, que esto no es para debatir, que no podemos debatir, o sea, que no tenemos todo el tiempo del mundo. Ya sabemos que no queréis o no podéis o lo que sea, pero no vamos a perder el tiempo. Entonces establecimos una fecha para llegar a un acuerdo, que me acuerdo que era, dije, el miércoles llegamos a un acuerdo. Todo el mundo se cabreó porque, joder, ¿cómo y no nos dejáis discutir? Digo, el miércoles. Bueno, y el miércoles efectivamente llegamos al acuerdo y pudimos tirar para adelante y correr, y empezaron a correr un poco los plazos y el procedimiento, y el 11 de abril se aprobaron los presupuestos. Bien, esto en cuanto al presupuesto nuestro. Bueno, en Madrid sabéis que ha habido un acuerdo bastante amplio en el que, apoyándole a Rajoy, se han conseguido bastantes cosas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la Y, la variante sur ferroviaria, han quitado, bueno, compromiso para eliminar un montón de pasos a nivel, la rebaja de los peajes eléctricos para las industrias para que puedan ser más competitivas. Bueno, si queréis también tengo aquí el acuerdo. ¿Qué me dices? Bueno, también, exacto, los tarros de Lemoy, mira, es verdad, los tarros de Lemoy, que hay una serie de acuerdos que entendemos también que son bastante positivos, ¿no? Y una de las condiciones que el Grupo Vasco en Madrid puso también para apoyar el presupuesto era que hubiera un acuerdo en el cupo. Bueno, el acuerdo del cupo lo pactamos los gobiernos, el gobierno de Rajoy y nuestro gobierno, ¿no? Lo pactamos, pero es verdad que había cierto compromiso, aunque nosotros siempre decimos que hay que desvincularlos, pero la vida nos dice que las cosas son como son, es decir, que tú llegas a un acuerdo cuando puedes. Y en este momento había la posibilidad de llegar a un acuerdo en el tema del cupo. Os cuento un poco también el proceso del cupo, a modo descriptivo. Cuando nos nombraron el 28 de noviembre del año pasado, lo primero que hice yo fui a Madrid a estar con Montoro el día 5 de diciembre. Y le dije, ministro, aprovechando un poco que le conozco bastante de todos los años que hemos estado ahí, ¿no? Tenemos que cerrar este acuerdo, tenemos que llegar a un acuerdo. Yo sé que tú quieres llegar a un acuerdo, yo también. No es fácil porque llevamos 10 años de conflicto. 10 años de conflicto no son pocos, ¿no?, en este tema, y posiblemente de ser de otra manera la situación política hubiera sido muchos más, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, bueno, ya empezamos a dar los primeros pasos, ¿no? Y montamos una comisión técnica, un grupo de funcionarios del Gobierno vasco y otros funcionarios de Madrid,
y dijimos, bueno, que vayan desbrozando un poco, poniendo sobre la mesa los problemas, las diferencias, un poco los números conflictivos que tenemos, ¿no? Y ahí hay también, como siempre, también hay, bueno, pues una tendencia por parte de los de Madrid de no avanzar, de demorar, de retrasar, ¿no? Porque, bueno, así van ganando tiempo, no les puedes achacar que se han levantado a la mesa, que han roto las negociaciones, pero tampoco avanzas y no va hacia ninguna parte. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues nada, esto lo tenemos que cerrar. Entonces, me acuerdo que también estuve otra vez con el ministro, le dije, ministro, el día 2 de mayo esto lo firmamos tú y yo. El 2 de mayo era fiesta de Madrid, pero es igual, se abre el ministerio, yo vengo y lo firmamos. Y entonces, bueno, la verdad es que las negociaciones fueron bastante intensas, sobre todo los últimos días, bueno, iba a decir ahora divertidas, pero bueno, ahora digo que divertidas porque ya han pasado, ¿no? Pero bueno, pues fueron muy intensas, de muchísimas horas de trabajo por parte de todos los, bueno, de los funcionarios, bueno, funcionarios no funcionarios, digo, tampoco iba a decir técnicos, era el viceconsejero fundamentalmente de Hacienda, la directora de cupo, la directora de Administración Tributaria y una jefa de servicio de cupo, eran por nuestra parte, y luego por parte del Ministerio había mucha gente. Nosotros lo que hicimos era llevar todo lo que pensábamos que había que aprobarlo, llevarlo preparado por nuestra parte, de manera que a ellos les forzarás a decir que sí o que no, pero a tu documento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final fue una buena estrategia porque, bueno, simplificando, tengo que decir que creo que se aprobó todo lo que nosotros habíamos planteado, básicamente todo. En ese sentido, creo que es un magnífico acuerdo y creo que es un magnífico acuerdo para todas las instituciones. Pero el día 2 de mayo lo firmamos Montoro y yo. Bueno, firmamos eso y firmamos más cosas. Bueno, pero firmamos esto que lo hemos dejado para más adelante. Firmamos básicamente el acuerdo y eso fue el 2 de mayo y el 17 de mayo hicimos la reunión de la Comisión Mixta de Concierto. Ya convocamos la Comisión Mixta de Concierto en la que participan, aparte del Gobierno vasco, las diputaciones forales. Están los diputados generales de Álava, Bizkaia y Guipúzcoa. Está el viceconsejero de Hacienda, el consejero, el sailburu Erkoreka y yo mismo. Y luego 6 también por parte del Gobierno de Madrid. Lo firmamos y esto lo que ha supuesto es una tranquilidad financiera y política enorme. Y aparte bastantes recursos. No todos los que quisiéramos. ¿Por qué? Porque el acuerdo alcanzado dice que lo que Madrid nos va a dar, de alguna manera, o vamos a dejar de dar, porque lo que pactamos al final era que fuéramos, digamos, descontándonos del cupo que tenemos que pagar cada año, pues un 10% el primer año, 17, un 15 el siguiente, un 20, es decir, que el 100% nos lo compensáramos a lo largo del quinquenio. Esto a Madrid le facilitaba también el acuerdo y a todos hay que darles una facilidad para poder vender los acuerdos, ¿no? Porque no se puede forzar más allá de lo razonable. En política hay que hacer las cosas con cierta perspectiva, porque no estamos, como suelo decir, para un día, ¿no? Entonces hay que hacer con cierta perspectiva, porque cuando a alguien le fuerzas que haga algo que no quiere, suelen tener memoria y luego te pasan la factura. Entonces más vale estas cosas hacerlas con cierta transparencia, lealtad, ¿no? Y pensando que los demás también tienen su corazoncito, ¿no? Pero conseguimos 1.400 millones de euros minorar el cupo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de estos 10 años de diferencias, las diputaciones, los ayuntamientos también y el Gobierno vasco habían ido gastando, de alguna manera, una parte que entendían que les correspondía de ese dinero que estaba en litigio. ¿Cuánto se había gastado en conjunto? Pues en conjunto se había gastado como 1.050 o 1.040 millones de euros. De manera que lo que de alguna forma, bueno, pero eso que se gastó no es que desapareció así, no, se gastó ¿por qué? Porque además había una situación de crisis económica enorme y a todo el mundo le hacía falta tener más recursos, con lo cual se echó mano de esos supuestos dineros que vendrían en un futuro de Madrid. Bueno, ahora van a venir 1.400, se han gastado 1.040, ¿no? Quedan 360. Entonces ahora quedan como 360 millones de euros que lo tenemos que repartir entre Gobierno y Diputaciones, aunque es verdad que hechos los primeros números, pues al Gobierno le sale mejor y a las Diputaciones peor.
pero esto es porque la vida es así, es decir, porque los números son así, no es ninguna faena que ni el gobierno quiera hacer las diputaciones ni nada por el estilo, sino que el gobierno a lo largo de estos años ha ido soportando una parte, digamos, de esas diferencias en mayor medida que las diputaciones. Y ahora lo que se hace es simplemente corregir. Si esto va a generar algún problema en las diputaciones o los ayuntamientos, ya desde el gobierno buscaremos todo tipo de facilidades para que esto no genere ninguna tensión en ninguna institución. Pero lo que hay que hacer ahora es las cosas bien. Y se han hecho bien. ¿Cómo se hizo el acuerdo del cupo? ¿Por qué el acuerdo del cupo? El acuerdo del cupo se tenía que haber hecho el año 2011. El año 2011 cambió, esto igual es un poco rollo, pero bueno, rollo solamente sea todo. Pero el año 2011 se cambió el modelo de financiación de las comunidades de régimen común, de las demás, ¿no? De Andalucía, de Madrid, bueno, se cambió de las de régimen común. Y esto lo que hacía era que alteraba la distribución de los impuestos entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Había un artículo en la ley de cupo que decía que en el caso que se produjera esa situación, un nuevo modelo de financiación, lo que había que hacer era actualizar tanto el año base, esto es un poco más técnico, tanto el año base del quinquenio, que es el año 2007, como los índices de actualización del cupo. Y que así se harían los cálculos para revisar las cifras. Se ha hecho así, o sea, no ha habido ni trampa ni cartón. Se ha hecho así y nos ha dado los 1.400 millones que os comento. Ahora todo el mundo dice, no, es que son los privilegiados, a los vascos les dan un montón de dinero, ya están, ¿no? Ya han venido a robar a Madrid, se han llevado 1.400 millones. Si este tema, la modificación se hubiera hecho cuando se tenía que haber hecho el año 2011, no hubiéramos tenido ahora que hacer nada, no hubiéramos cobrado nada y hubiéramos tenido, eso sí, cada año, ¿no? En lugar de tener un problema, hubiéramos tenido un funcionamiento normal. ¿Esto qué es lo que supone? Pues esto supone, por una parte, bueno, pues que hemos cerrado un conflicto que es financiero y que generaba tensiones entre unas instituciones y otras, pero también es un conflicto político. Tú no puedes tener unas relaciones no normalizadas o no normales entre dos gobiernos que se tienen necesariamente que entender y que tienen que funcionar de una manera, bueno, pues transparente, razonable, porque estamos hablando de los dineros de los ciudadanos, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que vienen de los impuestos. Entonces, bueno, las cosas hay que hacerlas con una absoluta claridad. Así se hizo y así quedó. Y luego también hemos pactado y hemos acordado otro tema que es la nueva ley quinquenal. Había una ley del año 2007 hasta el 2011, del 12 al 16 no ha habido ley, pero se entiende que ese quinquenio se lleva en prórroga del quinquenio anterior y a partir del año 2017 al 21 va a haber una nueva ley que espero el mes de julio firmarla con Montoro, en el seno de la Comisión Mixta de Concierto. Entonces vamos a ver si es así. El acuerdo se está cerrado, o sea, la parte de la ley quinquenal está cerrada, o sea que no os preocupéis. Digo, no os preocupéis en el sentido de que pueda haber sorpresas. No va a haber sorpresas porque eso también está pactado. Salvo que se vaya Montoro ahora con este tema de la reprobación, pero espero que aguante a... Bueno, entonces está más o menos pactado, con lo cual, bueno, pues ese es un tema que tenemos que, como digo, a ver si cerramos el mes de julio. Y ahí lo que se ha establecido es que para el año 2017, el cupo que tenemos que pagar entre todas las instituciones, bueno, los que recaudan son las diputaciones, el que paga el cupo es el gobierno, pero es el cupo que el gobierno de las diputaciones dan el dinero para que paguen a Madrid. Bueno, este es el sistema nuestro. Y tenemos un cupo de 1.300 millones de euros, ¿vale? Para este año 2017, que en el futuro se irá actualizando como siempre. El sistema del cupo es a medida que va creciendo o en la misma medida que crecen los tributos concertados del Estado, lo que recauda el Estado por impuestos, básicamente, a ese ritmo va aumentando también el cupo. Con lo cual, si somos capaces de recaudar más a un ritmo mayor que el Estado, nos beneficiaremos de una capacidad adicional de financiación para nuestras competencias. Y si Madrid recauda a un ritmo mayor, pues tendremos que pagar el cupo al ritmo que él exige, con lo cual tendremos algo menos para lo nuestro. Pero bueno, ese es el sistema, está aceptado, son las reglas de juego y ya está, ¿no? Entonces, bueno, eso también en cuanto a los acuerdos. Yo ya no... es que si os hablo ahora de economía, eso es un poco...
No, no os voy a hablar de economía. No, no digo porque no pensaba hablar de economía, decir que bueno, que hemos pasado una crisis muy grande. Bueno, solo voy a dar unas palabras porque es inevitable, ¿vale? Hemos pasado una crisis muy grande, como sabéis, y ahora sí me saco los datos aquí. Esto no es ninguna modernidad, es que he pedido los datos y me han mandado por esto. No, para que se vea un poco la intensidad de la crisis, ¿no? En el año 2007 el paro en Euskadi era el 3,3%. Esto ya no nos acordábamos, ¿no? Que era el 3,3%. Y los jóvenes el 7,6%. El año 2013 el paro fue el 15,1% y en los jóvenes el 38%. Estas tasas son mucho más altas en España, evidentemente, ¿no? Y ahora el paro total es el 11,4%, sí, bueno, alto, pero mucho menor que el que había hace unos pocos años, y el juvenil el 23%. Es decir, que estamos dando un poco la vuelta a la situación. En términos de paro, todavía tenemos un paro más alto. En el año 2016, lo que conseguimos era recuperar todo lo que se había perdido en la crisis en términos de Producto Interior Bruto, en términos de renta, en términos de producción. La producción del año 16, para entendernos, era la misma producción que había el año 2007, ¿vale? Pero con 90.000 empleos menos. Con lo cual, bueno, pues ahora los que decimos que hay una mayor productividad, es verdad que se produce lo mismo con menos gente, eso es más productividad, pero no es ningún consuelo, porque claro, la gente que no tiene trabajo no se consuela con la productividad, sino con el empleo, ¿no? Entonces, lo que habrá que intentar, y ese es un objetivo del Gobierno, es conseguir una tasa de paro por debajo del 10%, que ese es un objetivo de legislatura. Hombre, yo sinceramente creo que eso es bastante posible y bastante antes de que acabe la legislatura. Espero que así sea, pero tener una tasa de paro del 9,9, digo, por estar debajo del 10, tampoco tiene que ser ningún consuelo, sino que hay que seguir trabajando para que volvamos, no sé si a tasas del 3, no sé si eso va a ser posible en un horizonte razonable, pero por lo menos en un 5 o un 6%, que sean tasas como tienen países muy desarrollados por ahí, y bueno, que ya nos daría también una posición bastante más razonable, ¿no? Si fardamos siempre que somos un país rico, desarrollado, en el corazón de Europa, pues que también podamos fardar del empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues la crisis, como decía, ha sido una crisis dura, se ha recuperado el año 2016. A partir del año 2014 empezamos a salir de esta crisis, primero con un crecimiento del 1,4, luego el 2015 y el 2016 ha habido unos crecimientos prácticamente en torno al 3%, y esto ha permitido eso, generar 15.000, 16.000 empleos, depende de los años, que no está mal en ese sentido. Para este año 2017 hay una previsión de crecimiento del 2,7, que lo revisamos hace poco. Hemos revisado ya 2 veces la previsión de crecimiento. Pensábamos hace unos meses, al principio de la legislatura, que íbamos a crecer un 2,3, revisamos del 2,3 al 2,5 en abril, creo, y ahora hemos vuelto a revisar al 2,7. En España está pasando lo mismo, es decir, tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía están revisando las cifras al alza, y yo incluso he leído, no sé, que Guindos ha dicho que posiblemente la economía española crezca por encima del 3,5. Eso está muy bien, porque en este sentido, cuando la economía española funciona bien y crece mucho, eso nos viene bien también. Hay que tener en cuenta que nosotros vendemos, la mayor parte de nuestras exportaciones son al resto del Estado, y luego a Europa y luego al resto del mundo, pero es un mercado muy importante, y si funciona bien y si crece mucho, pues para nosotros también nos viene bien. Entonces, bueno, de economía ya no digo más, y de presupuestos, bueno, ya os he comentado bastante, no voy a meter en las características del presupuesto. Os he comentado que vamos a aumentar un 5% al año para temas de innovación. La innovación creo que viene a ser en torno a 430 millones de euros. Las 3/4 partes del presupuesto del Gobierno vasco es presupuesto social, entre sanidad, educación, políticas sociales, vivienda, renta garantía. Estamos hablando de que 3 euros de 4 son para este tipo de gastos, ¿no? Por eso este Gobierno dice que el presupuesto social y el tema que siempre se dice además, y es verdad, es decir,
El presupuesto del Gobierno vasco va directamente a las personas, ¿no? O en forma de prestaciones sanitarias o de prestaciones educativas o de garantía de ingresos o prestaciones de vivienda. Luego es la preocupación, esa es la vocación y la preocupación social. Bueno, y ahora tengo que contaros algo porque si no, Jordana, que está aquí, me echaría la bronca. Hemos lanzado las directrices presupuestarias del año 18. Ya estamos empezando el presupuesto del año 18. O sea, esto es un continuo, esto parece un pasadoble, bueno, pero estamos ya iniciando el procedimiento, incluso los departamentos ya están complementando datos, es bastante preliminar, porque hasta que se tengan los datos de recaudación en el Consejo de Política, en el Consejo Vasco de Finanzas, que eso es a mediados de octubre, que es ya cuando sabemos con qué dinero vamos a contar, y entonces ya hacemos los números del presupuesto, toda la parte previa del presupuesto, que es memorias, yo qué sé, temas de estructura, organización, todo eso ya se puede ir haciendo. Y decía que si no digo me echa la bronca es porque intentamos este primer año del año 18 lo que vamos a llamar presupuestos estratégicos, ¿no? Presupuesto lo vendemos el otro día, pero yo quisiera que aparte del marketing y la venta fuera algo real. ¿Qué pretendemos con esto? Sabemos que no es fácil, sabemos que es complicado, sabemos que también otros lo han intentado y se ha intentado otras veces y que no sale, pero no por eso hay que dejar de hacerlo. Que intenta poner una racionalidad adicional en el proceso presupuestario. ¿Qué quiere decir la planificación o la presupuestación estratégica? Bueno, pues si hay un programa de gobierno en el que hay objetivos estratégicos, hay planes, grandes planes, y luego, evidentemente, cada año tenemos que hacer el presupuesto, tiene coherencia pensar que una partida presupuestaria esté vinculada a un plan y esté a un objetivo, de manera, bueno, que esté todo relacionado y que tenga consistencia lo que se hace. No que haya una partida, yo gasto en esto, ¿y eso para qué? Pues no sé, no. Que sepa que esa partida es precisamente, bueno, para dar satisfacción a este plan, ¿no? Y para cumplir este objetivo. Bien, eso es un poco la idea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imagino que con cuidado, pero aparte de eso, vamos a también poner una serie de indicadores, 100 indicadores, de manera que, bueno, pues que nos permitan ver efectivamente si lo que pretendíamos de alguna manera se ha cumplido. Es decir, si la partida esa efectivamente ha tenido el impacto en el objetivo, ¿no? Y nos vamos acercando a los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía, con los ciudadanos, en el marco del programa de gobierno. Esa es un poco la idea. Esto nos va a obligar a todos los departamentos, y a nosotros también, pero a todos los departamentos, a trabajar más, a estar más pendientes de la ejecución del gasto, a hacer un seguimiento y una evaluación de las políticas y tal. Y para esto lo que estamos trabajando ahora es en algo que vamos a hacer, pensando en los 4 años, ya no tanto, pero de legislatura, que luego cada año se irá revisando y deslizando, que es un marco económico y presupuestario en el que encuadrar estas actuaciones presupuestarias anuales. Eso por una parte. Y luego también, una vez finalizado el ejercicio, no sé si con carácter exhaustivo, imagino que será complicado, todas las políticas públicas, o seleccionar aquellas más importantes, me da igual, media docena, seleccionar, de manera que podamos hacer un análisis de cada una de ellas para efectivamente ver si hemos ido consiguiendo lo que pretendíamos. Le llamamos estratégico porque suena muy bien, luego al final las cosas suelen ser más simples de lo que los nombres indican, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la idea. No os voy a hablar más, porque tengo aquí más cosas, pero no porque, bueno, ¿qué tenemos encima de la mesa? Tenemos encima de la mesa, evidentemente, bastante trabajo, bastantes problemas y, bueno, pues que habrá que enfrentarse, ¿no? Tenemos el debate de la reforma, modificación, cambios tributarios, que ahí está, que estamos trabajando con las diputaciones también para ver qué es lo razonable hacer, cuáles son las necesidades de cada institución, pensando en el doble objetivo de que los recursos tienen que servir bien para impulsar la actividad económica, que esto es lo que también permite crear empleo, etcétera, que es un objetivo fundamental, pero también hay que pensar que tenemos que financiar las políticas públicas y queremos que no se deteriore la sanidad, que mejore la educación, ¿no? Que podamos dar prestaciones adecuadas, que a los jóvenes podamos darles ayudas, que podamos, ¿no?, hacer que la gente que tenga necesidades de vivienda la tenga. Es decir, yo creo que tenemos que cumplir también con los compromisos sociales de nuestro presupuesto y esta es una responsabilidad también de todos.
y en ese sentido que me toca dar la paliza es a mí, o sea que, y la voy a dar. Ese es un tema. Hay otro tema también, de alguna forma, pendiente entre instituciones, que es la famosa ley de aportaciones, que también está desde hace mucho sin resolver, porque aunque seamos de casa, las cuestiones de dinero no son fáciles ni para los de casa. Es más, igual son más difíciles con los de casa. Quiero decirte que no digo por el hecho de ser de casa que facilita, quiere decir que cuando se trata de decir, aquí está todo el dinero, ¿cómo nos lo repartimos para que cada uno haga lo que tenga que hacer? Pues el gobierno entenderá que tiene que hacer más cosas, las diputaciones entenderán que tienen que hacer más, los ayuntamientos entenderán, y claro, ponernos ahí de acuerdo no es fácil, o no ha debido ser fácil, porque hasta ahora el tema está sin resolver. Entonces ahora se quiere resolver, bueno, lo intentaremos, con buena voluntad, si hay lealtad, si hay colaboración, si hay un poco de espíritu, una visión mínimamente generosa de país, entendiendo cuáles son un poco las necesidades y las prioridades, para tratar un poco del que tenga que ceder algo, ceda, ¿no? Esa es un poco la idea y los retos que tenemos por delante. Y me he pasado porque he hablado 1 hora cuando pensaba hablar media, y me he comido unas cosas, pero bueno, es que ricas con alguien.